Hermanos y hermanas, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes en este día. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio donde nos reunimos a diario para fortalecer nuestra fe, compartir la palabra de Dios y aprender juntos de sus santas enseñanzas. En nuestro caminar, sabemos que hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios parece ser más fuerte que cualquier palabra que podamos pronunciar. Es un silencio que a veces se siente mucho más profundo que nuestras propias oraciones diarias y más pesado que cualquier carga o preocupación que llevamos en el alma. Son esos instantes precisos y difíciles en los que la persona levanta sus manos al cielo buscando una respuesta o un consuelo urgente y no escucha nada de forma inmediata. Es cuando el corazón humano clama con toda su fuerza por una guía y aún así nos da la impresión de que el cielo permanece totalmente cerrado a nuestras peticiones y necesidades. Y es precisamente en medio de ese silencio prolongado donde muchos comienzan a dudar de su camino. Nos empezamos a cansar de esperar o llegamos a pensar equivocadamente que Dios se ha alejado de nosotros y nos ha dejado solos frente a los problemas. Sin embargo, la verdad es que Él está actuando directamente a nuestro favor de una manera que nosotros todavía no podemos comprender con nuestra limitación humana. Hoy quiero invitarles a que caminemos juntos en el conocimiento de esta verdad profunda que muy pocos logran entender plenamente. Debemos recordar siempre que el silencio de Dios de ninguna manera significa ausencia. El silencio es un lenguaje divino y perfecto que necesita ser interpretado exclusivamente con fe y con confianza absoluta en sus planes. Dios siempre está obrando, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en silencio. Muchas veces esperamos que Dios responda como nosotros queremos, en el momento que queremos y de la forma que imaginamos. Pero Dios no está limitado por nuestra ansiedad ni por nuestro tiempo humano. Él ve lo que nosotros no vemos y trabaja en lo invisible, incluso cuando todo parece detenido. Recuerdo a muchas personas que me han dicho con lágrimas en los ojos que han orado durante meses o incluso años sin recibir una respuesta clara. Algunas de ellas pensaban que Dios las había olvidado, otras creían que estaban siendo castigadas y algunas incluso abandonaron su vida de fe por completo. Pero lo que no sabían es que el silencio que sentían no era rechazo, sino formación espiritual, un proceso profundo donde el alma es moldeada sin que lo entienda inmediatamente. Porque Dios no solo responde con palabras, también responde con procesos. Y esos procesos muchas veces requieren silencio para que el corazón aprenda a confiar sin señales visibles. Es fácil creer cuando todo sale bien, pero la verdadera fe se revela cuando no hay señales, cuando no hay respuestas inmediatas y cuando el alma debe decidir seguir confiando aún sin sentir nada. En la Sagrada Escritura vemos muchos momentos donde el silencio de Dios parece evidente. Pensemos en Job, que perdió todo lo que tenía, y durante mucho tiempo no recibió explicación alguna. Pensemos también en los salmos de lamento, donde el corazón humano grita buscando a Dios y parece no encontrarlo, pero en realidad lo está encontrando en un nivel más profundo, aunque no lo perciba de inmediato. El silencio de Dios no significa abandono, sino una forma de enseñanza que purifica la fe de los superficie. Muchas veces Dios guarda silencio porque está protegiendo algo en nosotros que todavía no está listo para recibir una respuesta. Otras veces lo hace porque la respuesta ya está en camino, pero el corazón aún necesita madurar para poder reconocerla sin destruirse en el proceso. El ser humano moderno ha sido entrenado para la inmediatez, para respuestas rápidas, para soluciones instantáneas, y por eso el silencio espiritual le resulta tan incómodo. Pero en la vida de fe, el silencio es una escuela donde el alma aprende a amar a Dios, no por lo que recibe, sino por quien es Él realmente. Esa es una de las formas más puras de amor espiritual, aunque también una de las más difíciles de vivir. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia emocional, pero Dios no se mide por sensaciones. Su presencia no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido, y sus promesas permanecen firmes incluso cuando nuestras emociones cambian. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces esperamos escucharlo solo de una manera específica y no reconocemos otras formas en las que Él ya está actuando en la vida espiritual. El silencio también puede ser una invitación a la madurez. Es como un padre que deja que su hijo camine solo por un momento, no porque lo haya abandonado, sino porque quiere que crezca.
Así también Dios permite ciertos silencios para que el alma deje de depender únicamente de señales y empiece a caminar por fe verdadera. Y en ese proceso el corazón humano es probado, no para ser destruido, sino para ser fortalecido. Porque una fe que solo vive de respuestas rápidas no es una fe profunda, sino una fe dependiente de emociones. Dios quiere llevarnos más allá de eso, hacia una relación donde confiamos incluso cuando no entendemos. Tal vez hoy alguien que escucha estas palabras está pasando por ese mismo silencio. Tal vez has orado, has esperado, has llorado, y aún no ves respuesta y te preguntas si algo está mal contigo o si Dios realmente te escucha. Pero quiero decirte con toda claridad espiritual que el silencio no es el final de tu historia, sino una parte esencial de ella. Dios no ha terminado contigo, y su silencio no es vacío, es preparación. Es el espacio donde tu alma está siendo formada para algo más grande de lo que ahora puedes comprender. Y aunque hoy no lo veas, hay un propósito escondido detrás de cada espera, detrás de cada noche oscura, detrás de cada oración que parece no tener respuesta. Y es aquí donde comenzamos este camino juntos, entendiendo que el silencio no es el enemigo de la fe, sino muchas veces su maestro más profundo. Pero aún hay más que descubrir, porque detrás de este silencio hay verdades espirituales que transforman completamente la manera en que entendemos a Dios y su manera de obrar en nuestra vida. Y en la siguiente parte entraremos aún más profundo en este misterio, donde comprenderemos qué sucede en el corazón humano cuando Dios parece callar y cómo ese silencio puede convertirse en el inicio de una transformación que cambia toda. Una vida. El silencio de Dios no solo confunde la mente humana, también confronta el corazón en sus lugares más profundos, donde habitan las heridas, los miedos y las expectativas no cumplidas. Muchas personas no solo experimentan exterior, sino un silencio interior donde incluso la oración parece perder fuerza y las palabras se quedan sin eco en el alma. Y es en ese punto donde el ser humano comienza a preguntarse si su fe ha fallado, cuando en realidad está entrando en una etapa más profunda de formación espiritual. Porque el alma no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Hay procesos espirituales que no producen consuelo inmediato, sino una especie de vacío que purifica la intención del corazón. En esos momentos, la fe deja de apoyarse en emociones y comienza a sostenerse únicamente en la confianza. Y esa transición es una de las más importantes en la vida espiritual. Muchos buscan a Dios esperando sentir algo constante, una señal clara, una respuesta inmediata. Pero Dios no es un sistema de recompensas emocionales. Él es una presencia viva que educa el alma, y a veces su pedagogía incluye el silencio para romper dependencias interiores que no permiten un crecimiento real. Porque si siempre escucháramos respuestas inmediatas, nunca aprenderíamos a caminar en confianza profunda. En la historia de la fe, los grandes momentos de transformación espiritual casi siempre han estado acompañados por temporadas de silencio. No porque Dios estuviera ausente, sino porque estaba formando algo invisible en el interior de la persona. Abraham tuvo que caminar sin ver la promesa completa. Moisés pasó anchos en el desierto antes de ser enviado. Incluso los profetas experimentaron temporadas donde la voz de Dios no era evidente. El silencio entonces no es un vacío sin propósito, sino un espacio donde el alma es reordenada. Es como un proceso de limpieza interior, donde muchas cosas que antes parecían importantes pierden su fuerza, y lo único que permanece es la necesidad pura de Dios. Y cuando el alma llega a ese punto, comienza a amar a Dios, no por lo que recibe, sino por lo que Él es, incluso sin sentirlo de manera emocional. Pero este proceso no es fácil porque el ser humano lucha naturalmente contra el vacío. Cuando no hay respuestas, la mente comienza a llenar ese espacio con dudas, temores o interpretaciones equivocadas. Algunas personas piensan que están siendo castigadas, otras creen que han perdido el favor de Dios y otras simplemente se alejan porque no soportan la tensión del silencio prolongado. Sin embargo, el silencio de Dios no es rechazo, sino una forma de purificación. Es Dios trabajando en un nivel más profundo que nuestras emociones. Mientras el corazón humano busca consuelo inmediato, Dios está formando perseverancia, madurez y una fe que no depende de circunstancias externas. Es una obra invisible, pero profundamente real. Hay un peligro en la vida espiritual cuando la persona mide la presencia de Dios únicamente por lo que siente,
porque los sentimientos cambian constantemente, pero la fidelidad de Dios permanece inmutable. Si la fe depende solo de emociones, entonces será inestable. Pero si la fe se construye sobre la confianza, entonces permanece firme incluso en el silencio. En este punto el alma comienza a aprender una lección esencial, que Dios no siempre se manifiesta de forma evidente, pero siempre está presente. Y esa diferencia es crucial porque cambia completamente la forma en que interpretamos nuestra vida espiritual. El silencio no es ausencia, es presencia oculta. También hay momentos en los que Dios guarda silencio porque está protegiendo al alma de respuestas que aún no está lista para recibir. A veces una respuesta prematura puede causar confusión, orgullo o incluso desviación espiritual. Por eso, el silencio también es un acto de amor, una forma de cuidado divino que no siempre entendemos en el momento, pero que tiene un propósito claro. En el corazón humano existe una necesidad constante de control, de entenderlo todo, de tener claridad inmediata. Pero la vida espiritual invita a soltar ese control y entrar en una confianza más profunda. Y ese es precisamente el lugar donde el silencio de Dios se convierte en una puerta hacia la madurez espiritual. Porque cuando el alma deja de exigir explicaciones y comienza a confiar, algo cambia internamente. Ya no depende de señales para creer, sino que se sostiene en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no es visible. Y esa fe silenciosa es más fuerte que cualquier emoción momentánea. Tal vez en este momento alguien que escucha estas palabras está atravesando una etapa así, donde la oración parece seca, donde el corazón se siente distante y donde el cielo parece cerrado. Pero incluso ahí, Dios no ha dejado de estar presente. Su silencio no es olvido, es transformación. Y en esta segunda parte del camino comenzamos a ver que el silencio no es el final del diálogo con Dios, sino una forma diferente de conversación, más profunda, más exigente y más formativa. Pero aún hay más capas en este misterio, porque el silencio también revela lo que hay dentro del corazón humano, y eso lo exploraremos en la siguiente parte. El silencio de Dios no solo revela la manera en que Él actúa, sino también expone lo que realmente habita en el corazón humano cuando todo lo externo desaparece. Porque mientras las respuestas llegan fácilmente, muchas veces no conocemos la profundidad real. Pero cuando el silencio permanece, el alma es obligada a mirarse a sí misma sin distracciones. Y en ese encuentro interior, muchas verdades salen a la luz que antes estaban ocultas por la comodidad espiritual. Hay personas que descubren en el silencio que su fe estaba más apoyada en emociones que en convicción. Mientras todo iba bien, pensaban que confiaban en Dios. Pero cuando las respuestas dejaron de llegar, se dieron cuenta de que su paz dependía de señales externas. Y esa revelación, aunque dolorosa, es también un momento de gracia, porque Dios está mostrando dónde necesita ser sanado el corazón. El silencio de Dios actúa como un espejo espiritual. No cambia la realidad de Dios, pero sí revela la realidad del alma. Y muchas veces lo que ese espejo muestra no es lo que esperábamos ver. Muestra inseguridad, dependencia emocional, impaciencia, o incluso una fe que necesita ser purificada de expectativas humanas demasiado limitadas. En la vida espiritual, este proceso es necesario porque Dios no busca una fe superficial, sino una fe madura, capaz de sostenerse incluso cuando no hay señales visibles. Y esa madurez no se puede construir en tiempos de facilidad, sino en tiempos de espera, donde el alma aprende a confiar sin ver. El ser humano naturalmente busca control y respuestas claras, pero el camino de Dios muchas veces nos lleva a lugares donde ese control se pierde, y es precisamente ahí donde la fe se vuelve auténtica. Porque confiar cuando todo es claro no requiere gran profundidad espiritual, pero confiar cuando todo es silencio requiere una entrega total. En el silencio, el corazón también enfrenta sus propias heridas. Muchas personas no solo enfrentan la ausencia de respuestas, sino también la aparición de recuerdos, dudas y emociones no resueltas. El silencio abre espacio para que el interior hable, y lo que estaba escondido comienza a emerger con fuerza. Algunos descubren miedos antiguos que nunca habían enfrentado. Otros se dan cuenta de que cargaban expectativas que nunca fueron sanadas, y otros reconocen que su relación con Dios estaba influenciada por experiencias humanas de rechazo o abandono. Todo esto sale a la superficie cuando el ruido externo desaparece. Pero este proceso no es para destruir al alma, sino para sanarla profundamente. Porque Dios no trabaja solo en lo visible, sino en lo más oculto del corazón.
Y a veces necesita silencio para que el alma pueda escucharse a sí misma antes de poder escuchar a Dios con mayor claridad. Hay una verdad importante en la vida espiritual. Dios no cambia, pero nosotros sí. Y el silencio muchas veces es el espacio donde ese cambio ocurre. Es el lugar donde el alma es despojada de falsas seguridades para ser reconstruida sobre una base más firme y más verdadera. En este proceso, la oración también cambia. Ya no es solo una búsqueda de respuestas inmediatas, sino una forma de permanecer en la presencia de Dios, incluso sin sentir nada. Y esa forma de oración es más profunda, porque ya no depende de resultados visibles, sino de una relación de confianza. Muchos santos han descrito este tipo de experiencia como una noche interior, donde la presencia de Dios parece oculta, pero su obra es más intensa que nunca. Es una etapa donde el alma aprende a amar sin ver, a creer sin sentir y a permanecer sin pruebas externas. El silencio también revela la diferencia entre deseo espiritual y dependencia emocional. El deseo verdadero de Dios permanece incluso en la oscuridad, pero la dependencia emocional se debilita cuando no hay respuestas. Dios en su sabiduría permite este proceso para purificar la intención del corazón, porque al final lo que Dios busca no es una relación basada en sensaciones, sino una relación basada en amor verdadero. Y el amor verdadero permanece incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay palabras, incluso cuando solo hay silencio. Tal vez alguien que escucha esto está comenzando a comprender que su experiencia de silencio no es un error ni un castigo, sino un proceso de formación. Y aunque sea difícil, este proceso está produciendo algo en su interior que no se puede lograr de otra manera. Y en esta tercera parte del camino espiritual, comenzamos a ver que el silencio de Dios no solo habla de Él, sino que también revela quiénes somos nosotros en lo más profundo. Pero aún hay más misterio por descubrir, porque este silencio también tiene un propósito que va más allá de la purificación personal, y eso lo veremos en la siguiente parte. El silencio de Dios cuando se prolonga en la vida de una persona no solo actúa como un proceso interior de purificación, sino también como una preparación para algo que aún no ha llegado. Muchas veces el ser humano interpreta el silencio como final, cuando en realidad es transición. Y en esa transición invisible, Dios está ordenando circunstancias, personas, caminos y tiempos que aún no encajan en la comprensión humana. Porque Dios no solo trabaja dentro del alma, también trabaja alrededor de ella. Mientras la persona ora en silencio esperando una respuesta, Dios está moviendo piezas que el ojo humano no puede ver. Y aunque desde la perspectiva humana todo parece detenido, desde la perspectiva divina todo está avanzando con perfecta precisión. En la Sagrada Escritura, vemos cómo Dios frecuentemente prepara a sus hijos en tiempos de aparente silencio antes de abrir nuevas etapas. José pasó años en circunstancias incomprensibles antes de llegar al propósito que Dios había establecido para él. Y en ese tiempo de espera no hubo explicaciones inmediatas, pero sí una formación profunda que lo preparó para lo que venía después. El silencio también protege el propósito. Muchas veces, si las personas supieran de antemano lo que Dios está preparando, no tendrían la madurez suficiente para sostenerlo. Por eso el silencio no es falta de dirección, sino protección divina sobre un proceso que aún no está listo para ser revelado. El corazón humano quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en procesos que requieren tiempo. Y ese tiempo no es desperdicio, sino construcción invisible. Cada día de espera está formando algo que será necesario en el futuro, aunque ahora no sea evidente. En este punto, muchas personas comienzan a sentir cansancio espiritual, no porque hayan perdido la fe completamente, sino porque la espera prolongada desgasta la percepción humana. Sin embargo, incluso ese cansancio forma parte del proceso, porque lleva al alma a depender menos de sus fuerzas y más de la gracia de Dios. El silencio de Dios también enseña paciencia espiritual, una virtud que no se desarrolla en la abundancia de respuestas, sino en la ausencia de ellas. La paciencia no es solo esperar, sino aprender a confiar mientras espera. Y esa confianza es una de las formas más puras de fe. En muchas ocasiones, lo que parece un retraso es, en realidad, una alineación divina. Dios no llega tarde ni se adelanta, sino que actúa en el tiempo perfecto, aunque ese tiempo no coincida con nuestras expectativas. Y esa diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino es una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. El silencio también revela la necesidad de soltar el control,
porque mientras la persona intenta entender todo, Dios le está enseñando a confiar sin entender. Y esa transición del entendimiento a la confianza es uno de los movimientos más importantes en el crecimiento espiritual. Hay momentos en los que el silencio se vuelve tan profundo que la persona siente que no hay dirección. Pero incluso en esa sensación de vacío, Dios está guiando de una manera más sutil, formando sensibilidad espiritual para reconocer su voz en formas distintas a las esperadas. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces el alma está esperando un tipo de lenguaje que Dios ya no está usando en ese momento. Y cuando el alma aprende a reconocer otros modos de comunicación divina, descubre que el silencio también tiene voz. Porque Dios habla a través del proceso, a través del tiempo, a través de puertas que se abren o se cierran, y a través de transformaciones internas que no siempre vienen acompañadas de emociones intensas. Y todo eso también es comunicación divina, aunque no suene como palabras. En este punto del camino, la persona comienza a comprender que el silencio no es un muro, sino un espacio de formación continua. Y ese espacio, aunque difícil, está lleno de propósito. Nada está perdido, nada está detenido, nada está fuera del control divino. Tal vez alguien que escucha estas palabras ha estado esperando una respuesta durante mucho tiempo y siente que ya no puede seguir esperando. Pero incluso en ese límite emocional, Dios sigue trabajando de manera silenciosa, preparando lo que aún no se puede ver. Y es aquí donde el alma comienza a cambiar su forma de esperar. Ya no espera con ansiedad, sino con una confianza más profunda, aunque no perfecta. Y esa transformación es una señal de que el silencio está cumpliendo su propósito, porque el silencio de Dios no es ausencia a acción, sino acción invisible. Y en la siguiente parte entraremos en el desenlace de este misterio, donde descubriremos cómo el silencio finalmente se convierte en revelación, y cómo Dios nunca ha dejado de responder, incluso cuando parecía callar. El silencio de Dios, que al inicio parecía una ausencia difícil de comprender, finalmente comienza a revelarse como una forma más profunda de presencia, porque lo que el alma interpretó como vacío era en realidad un proceso continuo de transformación, que no dependía de emociones, sino de una obra invisible en lo más íntimo del ser, humano. Y cuando el corazón llega a este punto, comienza a entender que Dios nunca dejó de hablar, solo estaba hablando de otra manera. En muchos momentos de la vida espiritual, la respuesta de Dios no llega como una voz audible, ni como una señal extraordinaria, sino como una transformación silenciosa en la manera de ver la vida. La persona que antes vivía en ansiedad comienza a experimentar una paz inexplicable. El corazón que antes se llenaba de dudas comienza a descansar en una confianza más estable, y aunque no hubo un evento dramático, algo profundo ha cambiado. El silencio de Dios, visto desde la fe madura, no es una interrupción del diálogo, sino una reconfiguración del lenguaje espiritual. Dios no siempre responde en el nivel donde el ser humano pregunta, porque sus respuestas pertenecen a un nivel más alto de comprensión. Y por eso muchas veces la respuesta no es una frase, sino una transformación interior. En este punto del camino, el alma empieza a reconocer que Dios ha estado presente en cada etapa, incluso cuando no era evidente. En los momentos de confusión, Dios estaba sosteniendo. En los momentos de duda, Dios estaba formando. En los momentos de espera, Dios estaba preparando. Y en los momentos de silencio, Dios estaba enseñando a confiar sin condición. La vida espiritual madura cuando la persona deja de exigir explicaciones inmediatas y comienza a reconocer la fidelidad constante de Dios en todo proceso. Porque la fe no se trata solo de entender, sino de permanecer. Y permanecer en el silencio también es una forma de comunión profunda con Dios. Muchos descubren al final de este proceso que el silencio no los alejó de Dios, sino que los acercó a Él de una manera más pura, porque ya no dependían de señales externas para creer, sino que habían aprendido a sostenerse en ser interior de su presencia. Y esa certeza no se basa en lo que se siente, sino en lo que se ha aprendido a confiar. El silencio también deja una huella espiritual, una fe más sencilla, más profunda y menos dependiente de emociones pasajeras, una fe que no se rompe fácilmente ante la incertidumbre, porque ha sido forjada en la ausencia de respuestas inmediatas. Y esa fe es más fuerte precisamente porque ha sido probada en el silencio. En la vida de muchos creyentes, este proceso marca un antes y un después. Antes del silencio,
la fe era más emocional. Después del silencio, la fe se vuelve más estable. Antes del silencio, la persona buscaba señales. Después del silencio, aprende a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo constante. Y en ese reconocimiento, el alma descubre algo esencial que Dios nunca dejó de responder, pero sus respuestas no siempre eran lo que se esperaba. A veces la respuesta era paciencia, a veces era transformación, a veces era espera, y a veces era simplemente la gracia de permanecer firme cuando todo parecía incierto. El misterio del silencio se resuelve no con una explicación, sino con una relación más profunda. Porque Dios no busca solo ser comprendido, sino ser amado y confiado. Y ese amor se fortalece precisamente cuando no depende de condiciones externas. Tal vez ahora quien ha recorrido este camino de reflexión puede mirar hacia atrás y ver que el silencio que dolía también lo transformó. Y lo que parecía abandono era en realidad cercanía divina en su forma más discreta, porque Dios en su sabiduría no siempre se impone con ruido, sino que forma en el silencio. Y así el final de este misterio no es una explicación intelectual, sino una invitación a vivir con una confianza más profunda. Una confianza que no necesita pruebas constantes porque ha aprendido a reconocer la fidelidad de Dios incluso cuando no hay palabras. Al llegar al final de esta reflexión, nos damos cuenta de que el silencio de Dios de ninguna manera marca el final de nuestro diálogo con Él. Al contrario, este silencio es el inicio seguro de una fe mucho más madura, una fe más firme y verdaderamente libre ante las dificultades de la vida. Es en este punto cuando nuestra alma por fin comprende, con total claridad, que en realidad nunca estuvo sola durante la prueba. Jamás fuimos ignorados por nuestro Creador y en ningún momento dejamos de ser acompañados por su amor incondicional. Lo que verdaderamente estaba sucediendo era que estábamos siendo guiados con paciencia hacia un nivel mucho más profundo de amor sincero y de confianza absoluta en los planes divinos. Y así, en esta última parte de nuestro camino de hoy, nuestro corazón por fin puede encontrar paz y descansar en una verdad muy simple, pero que es completamente eterna. Dios nunca está ausente en nuestras vidas. Incluso en esos momentos cuando parece estar totalmente silencioso, Él sigue ahí, obrando a nuestro favor. Porque la presencia del Señor no depende del ruido, ni de escuchar una respuesta inmediata, sino que se fundamenta en una fidelidad perfecta, inmensa y divina, que permanece con nosotros para siempre. Hermanos y hermanas, si esta palabra ha traído paz, esperanza y consuelo a su vida en este día, les invito de todo corazón a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir llevando este mensaje a más personas que lo necesitan. Que la paz del Señor los acompañe, cuide de sus familias y les dé descanso. Los espero aquí mañana mismo para volver a compartir juntos y seguir creciendo a través de la palabra de Dios. Bendiciones abundantes y hasta mañana.